el práctico número 6, que continuamos con lo que es interpolación, con lo que es polinomio de Lagrange. Recién le pasé por el grupo el enunciado del práctico. La metodología es similar a lo que vimos en la clase anterior de lo que era polinomio con interpolación de Newton. Entonces vemos el primer problema, donde dice, dado los puntos, y tenemos acá, menos 1, 1, 0, 2, 1, menos 1 y 2, 2. Y nos dice, calcúlese f de 0,75 usando polinomios de interpolación de Lagrange de orden 1 hasta 3. Escójase la secuencia de puntos base para obtener una buena aproximación. Bien, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner la fórmula general de Lagrange para que se la acuerden, que es la que vamos a utilizar, donde nos decía que f sub n de x es igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta n menos 1 de L sub I de X por F de X sub I, donde el número el subíndice n, es el orden del polinomio, ¿está bien? Y el L sub I de X, recuerden de la teoría, es el producto de, que simboliza de esta manera, así como el de arriba es sumatoria, este es producto, de J igual a 0 hasta N de X menos XJ sobre X sub I menos X sub J para todo J distinto de I. Bueno, eso es lógico, porque si I es igual a J, vamos a tener una división por 0 que no está definida. ¿Está bien? Esta es la fórmula general de Lagrange, que es lo que vamos a utilizar para el desarrollo del trabajo práctico. Entonces vamos ya directamente al problema número 1. Dejemos esto aquí afuera. Tenemos, dice, dado los puntos, que era nuestro x0 igual a menos 1, f de x0 igual a 1, x1 igual a 0, f de x1 igual a 2, x2 igual a 1, f de x2 igual a menos 1, y x3 igual a 2, y f de x3 igual a 2 también. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice? Un polinomio de orden 1. Orden 1. Si es de orden 1, nosotros vamos a necesitar únicamente elegir 2 puntos. Entonces vamos a ver cuál es la secuencia de puntos que más nos conviene. Si nosotros tenemos que calcular f de 0,75, entonces vamos a elegir que que nuestro punto esté entre dos valores. Esperen que admita acá. Ahí está. Le decía entonces que vamos a tener que elegir. Aguarda un segundito, justo me está mandando un mensaje el director del departamento. Yo le pensé que me hacen. Nico González acusó. Me disculpan. Un golpe en la cara. Sí, con la mano, ¿no? A la cara. Sí, con el antebrazo y la mano en el rostro de Nico González, que necesitamos que suba, y que ríe un poco Argentina, pero que suba y que se sume al circuito ofensivo. Pablo, ahí se dijo,
Bien, disculpen la interrupción. Entonces vamos a elegir la mejor secuencia de puntos para un polinomio de orden 1 y nos conviene elegir entre x1 y x2. ¿Está bien? O sea, entre 0 y 1. Entonces, para polinomio de orden 1, nosotros vamos a decir que nuestro x0 es igual a 0 y nuestro f de x0 es igual a 2 y nuestro x1 es igual a 1 y nuestro f de x1 es igual a menos 1. Entonces, esta es nuestra secuencia de puntos que elegimos para calcular f de 0,75. ¿Está bien? Que es lo que no conocemos. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula, la fórmula general de Lagrange. Entonces, nos queda que f1 de x, porque es polinomio de orden 1, o sea, va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta 1 de f de x sub i por L sub i de x. O sea, lo que hemos hecho es reemplazar acá, ¿está bien? Por los distintos subíndices. Entonces, esto va a ser igual a, esperen que acepte otro alumno. Ahí está. Va a ser igual a f de x0 por L0 de x más f de x1 por L1 de x. ¿Vamos bien? Entonces ahora tenemos que ver, si quedo fuera de foco me avisan, por ahí empiezo a escribir y se va bajando la hoja. ¿Cuánto es L0 de x? ¿Cuánto es L1 de x? Profe, Sí. una pregunta, pone de Sí. x igual a 0, puede ser la sumatoria porque toma de f de x sub 0. Claro, tomamos desde, vamos acá. Esta es la fórmula general, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. Entonces, tomamos desde i igual a 0 hasta n-1. Entonces acá nosotros tenemos un polinomio de orden 1. Entonces va a ir desde 0 a 1, porque tenemos dos puntos nada más. ¿Cuáles son nuestros puntos? x0 y x1. ¿Está bien? Que vos, fíjate, yo los renombré, si querés llamarlo de alguna forma. Cuando yo presento el problema, tenemos cuatro puntos, x0, x1, x2 y x3. ¿Está bien? Entonces, pero como yo tengo que aplicar la fórmula, pero para un polinomio de orden 1, si es polinomio de orden 1, necesito dos puntos. ¿Está bien? Polinomio de orden 1 quiere decir que es una recta. Necesito dos puntos. Yo tengo que encontrar la recta que pasa por dos puntos, por estos dos puntos. Entonces tengo que elegir de estos 4 puntos cuáles son los dos puntos que más me convienen. ¿Para qué? Para encontrar el valor de f de 0,75, que es lo que yo quiero encontrar. Porque la interpolación es encontrar un valor desconocido entre un punto entre dos valores conocidos. Entonces yo, si quiero encontrar el valor de f de 0,75, mi 0,75 está acá. Esto es lo que yo qué es lo que no conozco, el valor de f de 0,75. ¿Está bien? Sí. Entonces, por eso yo elijo estos dos puntos. Entonces ahora
a este punto de que x vale 0 le llamo x0. Entonces lo nombro de esa manera, x0 igual a 0 y x1 igual a 1, para aplicar para estos dos puntos la fórmula de Lagrange para un polinomio de orden 1. No sé si esa era la pregunta, o cuál es la... Sí, profe, yo le preguntaba si el i igual a 0 lo pone porque a donde pongo el valor de x sub 0. Claro, exactamente. Donde acá... Y el de arriba del que va hasta 1 sería claro, porque la sumatoria es... 1. ¿Cómo funciona esto? Desde i igual a 0. Entonces, el primer término donde esté i, yo tengo que poner 0. Más el segundo término donde esté i, tengo que poner 1. Y si fuera que es hasta 3, y bueno, va a tener que ser desde i igual a 0, 1, 2 y 3. O sea, tengo que reemplazar donde está i por 0. Entonces va a quedar f de x0. Que en este caso f de x0, cuando lo reemplacemos, va a ser 2. Bien, profe, sí, esa era la duda. Sí, profe. Sí, bien. Bien, gracias. No, por nada. Bien, ¿dónde quedamos entonces? Estábamos acá. Entonces teníamos que calcular cuánto es el L0. ¿Está bien? Entonces, nosotros teníamos que L, bueno, ya lo tengo acá, si no lo escribo de vuelta. El L sub i de x era el producto de lo que está acá, este cociente, que es x menos xj para j distinto de i. Entonces, ¿qué tenemos? Si i es igual a 0, ¿está bien? Entonces vamos a tener mi L0 de x, ¿a qué va a ser igual? ¿Lo están viendo ahí? I vale 0. Entonces va a ser x menos, acá abajo, x0 y menos. Y el j, ¿cuánto va a valer? Y el j tiene que valer 1. No tengo otra posibilidad porque i no puede ser igual a j. Entonces va a ser, si el j vale 1, va a ser x1 y x1. Profe, y es 1 porque lo tiene que contener el 0,75, ¿verdad? No es que pueda elegir otro valor. No, J, son dos cosas. O sea, el 1 que está acá, este J1, es el subíndice. No tiene nada que ver con el valor, con el valor 1 de x. O sea, no tiene nada que ver con este 1. ¿Está bien? Claro, ya tal vez cuando veamos, para orden 2, por ahí se le aclara un poco más, pero no tiene nada que ver con este número, con este 1. Es el subíndice 1. Sí, disculpe, gracias. ¿Está bien? No, está bien, pregunten todas las dudas que tengan. Entonces, eso es lo que vale el L0. O sea, en este caso no tengo ningún producto porque tengo un solo subíndice para J, porque J tiene que ser distinto de I. Ahora, entonces este es mi L0. Después, cuando I es igual a 1, ¿y qué valor va a tomar J? Y J va a ser igual a 0. No tengo otra alternativa. Tengo dos números nada más. Entonces, L1 de x va a ser igual a ¿qué? A x menos, y vamos de vuelta a la formulita esta, x menos xj. ¿Cuánto dijimos que vale j? Vale x0. Entonces va a ser x menos x0 sobre x sub i. ¿Cuánto vale i? 1 sobre x1 menos x0. Entonces, estas dos expresiones, L0 de x y L1 de x, las reemplazamos acá. Entonces, ¿cómo queda ahora mi polinomio? F, ¿está viendo ahí o estoy muy abajo? Ahí está. Queda que f
1 de x va a ser igual a f de x0 por L0 de x, que ahora es x menos x1 sobre x0 menos x1, más f de x1 por L1 de x, y L de 1 de x es x menos x0 sobre x1 menos x0. Entonces, este es mi polinomio obtenido por el método de Lagrange, ¿está bien? Para los puntos 0, 2 y 1 menos 1. ¿Está bien? O sea, es la recta que pasa por estos dos puntos que están acá. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, reemplazar acá x0 y x1 son los valores conocidos de los puntos. Y a su vez, en lugar de x voy a reemplazar por 0,75 y obtengo el valor de f1 de 0,75. Esta es la número 2. Entonces, f1 de 0,75, f de x0, recuerden, el x0 es 2 por x, dijimos que era 0,75, menos x1, que es 1, ¿Puede bajar un poquito sobre la cámara, profe? x0, ¿cómo? ¿Ahí? Sí, ¿Ahí se ve? gracias. Abajo, profe. Sí. Bien. ¿Cómo? Avisen ustedes si me voy abajo, porque ahí se ve bien, bien. Lo que pasa es que quería mostrar esto también, para que no se confundan. A ver, lo pongamos así, ahí. Estamos siempre en orden 1, ¿está bien? Entonces, x0, 0, menos x1, que vale 1, más f de x1, f de x1 es menos 1, x, que es 0,75, menos x0, que es 0, x1, que es 1, y menos x0, que es 0. Bueno, todo esto me da que f1 de 0,75 es igual a menos 0,25. Y ahí termina el primer apartado de este problema. O sea, ya hemos calculado a través del método de interpolación con polinomios de Lagrange, ¿está bien? F de 0,75, eligiendo, volvemos acá, eligiendo de estos 4 puntos que tenemos acá, el mejor par de puntos para obtener f de 0,75. O sea, si es un polinomio de orden 1, quiere decir que es una recta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Polinomio de orden 2. Entonces, si es de orden 2, tengo que elegir 3 puntos. ¿Está bien? Entonces ahora, para elegir 3 puntos, como siempre vamos a calcular f de 0,75, yo puedo elegir los 3 primeros, o sea, entre menos 1, 0 y 1, o también puedo elegir los 3 últimos. ¿Está bien? Yo lo tengo hecho ya acá al desarrollo para elegir los 3 primeros. Entonces vamos nuevamente. Hoja número 3. Entonces ahora, orden 2. Y si hago demasiado chica la letra, avísame también si la hago más grande, si es que no se ve. Entonces ahora tenemos nuestro x0, que es igual a menos 1, f de x0 igual a 1, x1 igual a 0, f de x1 igual a 2, x2 igual
a 1 y f de x2 igual a menos 1. Entonces ahora nuestro polinomio f2 de x va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta n menos 1, o sea, hasta 2, porque n son 3. ¿De qué? De f de x sub i por L sub i de x. Y esto sería f de x0 por L0 de x más f de x1 por L1 de x y más f de x2 por L2 de x. Entonces ahora, ¿qué nos queda calcular? Nos queda calcular L0, L1 y L2. Entonces, comenzamos con i igual a 0. Si i vale 0, j va a valer 1 y j va a valer 2. ¿Está bien? No puede valer 0. Recuerden porque en los L, i tiene que ser distinto de j. Entonces, L0 de x, ¿a qué va a ser igual? Al producto de j igual a 0 hasta 2 de x menos xj sobre x sub i menos x sub j. Entonces estamos con i igual a 0, entonces esto va a ser igual a x menos x1 sobre x0 menos x1 por x menos x2 sobre x0 menos x2. Y este sería nuestro L sub 0 de x. Esto que tenemos acá. De la misma manera, ahora i pasa a valer 1. I es igual a 1. Si i vale 1, j va a ser igual a ¿qué? A 0 y j va a ser igual a 2. No puede valer 1. Entonces, L1 de x es igual, de vuelta el producto, desde j igual a 0 hasta j igual a 2 de x menos j sobre x sub i menos x sub j, y esto es igual x menos xj x0, j va a valer desde 0, perdón, acá, bueno, si bien yo puse j0, pero sabemos que j no va a valer 0, es desde 1 a 2, porque j no vale 0. Acá sí, j vale 0. Sobre x sub 1 menos x sub 0 por x menos x2, porque j no puede valer 1, recuerden, vale 0 y 2 nada más, sobre x menos x2, x sub 1. Y este es mi L sub 1 de x. Con la misma metodología, hoja número 4, vamos a calcular ahora para i igual a 2, j va a valer 0 y j va a valer 1. Repetimos nuevamente. L2 de x va a ser igual al producto de j0. En realidad, yo aquí me equivoqué. La nomenclatura siempre es desde 0 y aquí desde 0 hasta 2, con la salvedad que nunca j puede ser igual a i. O sea que aquí j no va a valer 2, va a valer 0 y 1.
x menos xj, x sub i menos x sub j. Entonces esto va a ser igual a x menos x0 sobre x2 menos x0 por x menos x1 sobre x2 menos x1. Entonces ya tenemos los tres L. Y ahora tenemos que reemplazar en el polinomio, que va a quedar f2 de x igual a f de x sub 0, y ahora es por el producto de x menos x1 sobre x0 menos x1 por x menos x2 sobre x0 menos x2 más f de x1 por x menos x0 sobre x1 menos x0 por x menos x2 sobre x1 menos x2, y finalmente más f de x2 por x menos x0, x2 menos x0 por x menos x1 sobre x2 menos x1. Y este es nuestro polinomio de Lagrange de orden 2 para que pasa por estos tres puntos que tenemos acá, x0, x1 y x2. Fíjense en que la construcción es mucho más fácil si la hacemos de esta manera, donde tenemos, si es de orden 2, tenemos f de x0, es x, que es nuestra variable, menos x1 sobre x0 menos x1. Y acá se repite, es x menos x2 sobre x0 menos x2, donde, ¿qué es lo que está coincidiendo acá? Digamos, para una forma de construirla, este x0 es lo que se repite, y nunca pueden ser los otros puntos igual al x0, porque si no yo voy a estar dividiendo en 0. Y acá de la misma manera, es x1, y aquí queda el x1 y el x1. Entonces arriba es la variable y abajo es el punto, es x1 menos x0, x1 menos x2. Si fuera de orden 3, y aquí se multiplicaría por x, o ya la vemos, no nos adelantemos. ¿Han entendido cómo llegamos a este punto? Y ahora simplemente lo que hay que hacer es reemplazar f2 de 0,75, reemplazarla en el polinomio que acabamos de obtener. Entonces, vamos a ver, tenemos el x0 era, f de x0 es 1, por x, que es 0,75, menos x1, que es 0, sobre x0, que es menos 1, menos x1, que es 0, por 0,75 menos x2, que es 1, sobre x0, que era menos 1, menos x2, que es 1, más f de x1, que es 2, x siempre 0,75, menos x0, que es menos 1, sobre x1, que es 0, menos x0, que es menos 1, por 0,75, ya me quedo corto con el papel, menos x2, que es 1, sobre x1, que es 0, menos x2, que es 1. Y más f de x2, que es menos 1, por x, que es 0,75, menos x0, que es menos 1, sobre x2, que es 1, menos x0, que es menos 1, por x, que es 0,75, menos x1, que es 0,
x2 que es 1 menos x1 que es 0. Está bien. Entonces, f2 de 0,75, esto me da el valor de 0,125. Está bien, fíjense en la diferencia entre un polinomio de orden 2 con el que sacamos que era el polinomio de orden 1 que nos daba un valor de menos 0,25. Entonces hay que ver la gráfica, qué forma tiene esta curva, donde evidentemente con el polinomio de orden 1, o sea, no es una recta, por eso nos da un valor tan distinto. ¿Me van siguiendo ahí? O sea, insisto, como desde el primer día, son métodos, son pasos reiterativos que hay que ser ordenados cuando vamos haciendo el desarrollo y los cálculos para no equivocarnos cuando se calculen los valores de la función. ¿Alguna duda? Por mi parte, no, profe, por ahora. No, Bien. profe. Bueno, seguimos entonces. Vamos a la hoja número 5. ¿Y qué tenemos que ver ahora? Un polinomio de orden 3. Orden 3. O sea que vamos a necesitar ahora sí ya los 4 puntos. ¿Está bien? Los 4 puntos que tenemos en nuestro problema. Que serían, tengo el machete acá, x0, no sé quién dice que se le cayó internet aquí en Romina. Sí, bueno, lamentablemente después pasaré yo la foto del desarrollo que hicimos acá en clase. Bien, x0 igual a menos 1, f de x0 igual a 1, de vuelta x1 igual a 0, f de x1 igual a 2, x2 igual a 1, f de x2 igual a menos 1, y x3 es igual a 2, f de x3 es igual a 2. Entonces ahora nuestra f3 de x es igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta 3 de f de x sub i por L sub i de x. Y esto sería f de x0 por L0 de x más f de x1 por L1 de x más f de x2 por L2 de x y más f de x3 por L3 de x. Y acá tenemos que repetir nuevamente para el producto D, que sería para L3. Pero lo vamos a hacer en forma directa, que al menos a mí me resulta más simple de esa manera. Entonces, vamos con la hoja número 6. Entonces, ¿cómo la hacemos? Vamos a poner ahí para que se vean los dos. ¿Se ve bien ahí? Sí. Entonces, nuestro f3 de x
decimos que es f de x0. F de x0. Y acá vamos, y el L0 directamente ya lo vamos poniendo en el polinomio. Es x menos x1 sobre x0 menos x1 por x menos x2 sobre x0 menos x2 y por x menos x3 sobre x0 menos x3. Fíjense que es mucho más simple realizarlo de esta manera. Entonces, cuando es f de x0, en el primer término, en el denominador tengo siempre x0, x0 y x0. O sea que en el denominador nunca voy a poder tener acá el x0. Entonces, los otros elementos son x1, x2 y x3. Más f de x1, que va a ser x0 menos, perdón, x menos x0 sobre x1 menos x0 por x menos x2 sobre x1 menos x2 y por x menos x3 sobre x1 menos x3 más f de x2, que va a ser x menos x0 sobre x2 menos x0 por x menos x1 sobre x2 menos x1 y por x menos x3 sobre x2 menos x3 y más f de x3, que va a ser x menos x0 sobre x3, estoy haciendo afuera, ahí está, x3 menos x0 por x menos x1 sobre x3 menos x1 y por x menos x2 sobre x3 menos x2. Entonces ahora, si reemplazamos en esta expresión, que bueno, no entra, digamos, a lo ancho porque estoy haciendo letra grande para que la vean, va a quedarnos una función de orden 3. ¿Está bien? Entonces, si reemplazamos acá por los valores del punto, tenemos la función, y si reemplazamos la variable por 0,75, nos va a dar el valor de f de 0,75, de f3 de 0,75. Entonces, bueno, creo que no vale la pena. Sí, diga. Cuando resolvamos los ejercicios, ¿podemos hacer directamente así, como dice usted? Yo diría que sí, al menos, tal vez el primer problema lo pueden hacer planteando como veníamos haciendo con el producto D, para que sepan de dónde viene. Pero después ya después ya directamente pueden expresarlo de esta forma que, insisto, para mí me resulta mucho más fácil sacarlo de esta manera, que estar haciendo como veníamos, poniéndolo acá, el producto, ¿dónde estaba? El producto D. ¿Está bien? Sí se puede hacer, no hay problema, Juan. No hay drama. Lo importante es que sepan de dónde viene, o sea, que sepan, si vamos ¿dónde está la primera expresión? Esto, que está acá, ¿está bien? Esta, que la tengan clara. Que de acá sale y de que J es distinto de I, cuando hacen el producto D. Pero, como regla, digamos, mnemotécnica es mucho más fácil, porque vos tenés, cuando f de x0, y en el denominador va x0, y vos sabés que todos los otros subíndices tienen que ser distintos a x0. Y lo mismo, ya cuando va x1 en el numerador, y los subíndices de las otras tienen que ser distintos al x1, y así lo van armando a la función. Entonces, si reemplazamos f3 de 0,75, creo que no vale la pena poner todos los números acá, ya saben qué es lo que da. Me da el valor de menos 0,421. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? Fíjense en ustedes
tres valores distintos. ¿Dónde estaba? Busquémoslo. Nos daba un F2, nos da 0,125. Y después un F1 nos da menos 0,125. ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué piensan ustedes que puede llegar a ser? Ni idea. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar nosotros? Que si yo tengo 4 puntos, como en este caso, y bueno, hago una interpolación con un polinomio de orden 3, porque va a contemplar todos los puntos. La forma aproximada, después podrían hacerlo ustedes bien, pero la forma aproximada de esta curva, a ver si me sale, aquí tengo un machetito, pero más o menos, si esto era menos 1, tiene esta forma. Y pasa por acá y hace algo así. ¿Está bien? Entonces, obviamente, cuando yo tomo los puntos para hacer F1, tomábamos los puntos, ¿dónde estaban? Ya se me pierden todas las hojas. Aquí están. Tomamos entre 0 y 1, o sea, para 0 vale 2, tomamos este punto, y para 1 vale menos 1, bueno, salió medio desproporcionado, pero sería acá, entonces una recta que pasa por acá. Por eso es que cuando para 0,75 nos estaba dando un valor negativo. ¿Está bien? Cuando tomábamos la parábola, con la parábola tomábamos los puntos, esperen que la busque, donde está la hoja número 3, era menos 1, tomábamos este punto, 0 y 1. Entonces para la parábola era algo así. Medio mal dibujado, pero algo así. Entonces para 0,75 por eso nos daba un valor positivo. Y ya cuando tomamos los 4 puntos, nos da un valor negativo, pero ya que es el que corresponde para estos 4 puntos. O sea, es el polinomio de orden 3 que pasa por estos 4 puntos. El único polinomio. Entonces ese sería el valor que realmente estamos buscando nosotros. Por eso es que utilizando los 3 de orden 1, 2 y 3 nos dan valores tan distintos. ¿Me entiende? Porque fíjese cuál es la forma real de esta curva. Esto. Obviamente, si yo aproximo a un interpolo con una recta, y esto no es una recta, tampoco es una parábola. Entonces, cuando yo tenga que interpolar, por más hacer una interpolación, y debería primero hacer un pequeño bosquejo para ver cuál es la forma de la curva. Entonces, o directamente, si tengo 4 puntos, hago un polinomio de orden 3 y listo, se acabó. ¿Me entienden? Ahora, si yo tengo 4 puntos y cuando grafico, si yo tengo los 4 puntos y a lo mejor en la gráfica me da esto, y yo ya veo que es una recta, y bueno, a lo mejor me conviene directamente hacer un polinomio de orden 2 porque yo ya sé que esto es una recta. Ahí no voy a tener problema, va a ser más simple el cálculo. Pero si no sé qué forma tiene, y bueno, si tengo 5 puntos, y bueno, hago un polinomio de orden 4. ¿Se entiende lo que trato de explicarle? Profe, o sea que haciendo un polinomio que contenga todos los puntos, llegamos al valor seguro que nos piden, digamos. Exactamente, sí. O sea, que un polinomio que contenga los 4 puntos, porque es el único polinomio que pasa por esos puntos. Exactamente. Eso es lo que nos conviene realizar. Obviamente esto es a modo didáctico, que se pide que elijan el mejor par de puntos para hacer la interpolación, ¿me entiendes? Justamente para que veamos la diferencia. Fíjense, nos dan 2 negativos y uno hasta nos da positivo. Y en realidad el valor sería este que está acá. ¿Se entiende?
Sí, profe. ¿Sí? Bueno, bueno, el resto de los ejercicios son iguales. El punto número 2 también. Tenemos 3 puntos. Nos pide que hagamos el polinomio de orden 2, siempre de Lagrange, para encontrar x, el valor de x igual a 0,5, o sea, f de 0,5. Y luego también son otros problemas ya con una aplicación donde en una planta química se sintetiza un producto que es utilizado posteriormente como conservante de productos enlatados. El rendimiento del proceso depende de la temperatura y se dispone de los siguientes datos. Bueno, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Se considera un rendimiento óptimo el que va de 38,5 a 45%. Es el rendimiento óptimo, o sea que iría entre estos puntos. Bueno, ahí tiene que ver. Entonces dice que por algún motivo la temperatura de la planta cae a 162 grados. Entonces, si cae a 162 grados, nos está preguntando si será un proceso satisfactorio. Entonces, en definitiva, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Encontrar un polinomio. No vamos a encontrar un polinomio de orden 6 porque va a ser engorroso, pero con que hagamos un polinomio de orden 3, eso lo dejo a criterio de ustedes, obviamente, que contenga qué valor, y a los 162 grados centígrados, que es la incógnita, es cuál es el valor del rendimiento para este valor de temperatura. Obviamente, el T es el X que venimos utilizando y el R es el F de X que venimos utilizando. ¿Está bien? Entonces tiene que calcular cuál es el rendimiento que va a tener esta planta para los 162 grados centígrados y responder a la pregunta si es satisfactorio o no. Para que sea satisfactorio tiene que estar en 38,5 a 45. De la misma manera, tenemos acá, en una planta, dice, se bombea agua desde la base de una columna de fraccionamiento hasta un gran tanque de almacenamiento descubierto. En la siguiente tabla se representan los datos relativos, los litros por hora que puede bombear la bomba en función de la potencia en vatios a la que es necesario que trabaje. Entonces tenemos arriba el caudal, 500, 700, 900, y abajo tenemos la potencia. ¿Está bien? Se desea saber si la bomba será capaz de impulsar un caudal de 1000 litros hora de agua hasta el tanque de almacenamiento trabajando a un máximo de 373 vatios. O sea que acá podrían, fíjense, arriba está puesto obviamente el profeso, el caudal, y abajo está puesto la potencia, pero en realidad nosotros está dando como dato la potencia y tenemos que calcular el caudal, o sea, los efectos de armar nuestro polinomio. Las X deberían ser la potencia y la Y o la F de X el caudal, porque en función de esta potencia hay que sacar el caudal que puede elevar la bomba y tenemos que comparar, que ver si llega a los 1000 litros por hora. ¿Se entiende? Es para que piensen un poquito nada más. Hola, hola, quedó mudo. Sí, profe, sí se entiende. Sí, se entiende. Bueno, ¿alguna duda respecto al procedimiento? Profe, entonces, ¿cómo nos damos cuenta si tenemos que usar un polinomio de orden 3, 4? Que bueno, en esos puntos acá fíjate, usamos la hay gráfica, varios como dice puntos. usted. O sea, acá hay varios puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. La teoría te diría que tenés que utilizar un polinomio de orden 7. Pero la verdad va a ser bastante engorroso. Entonces, elijamos 4 puntos, los 4 puntos que mejor nos convengan desde el punto de vista de que contengan, en este caso, al 373. Entonces yo me vengo acá y una potencia de 373, y bueno, está entre 370 y 379. Y bueno, puedo elegir 361, 370, 379 y 384. Y hagamos un polinomio de orden 3. Y ahí vemos qué caudal me va a dar este valor de potencia.
¿Entendés? Entonces, profe, yo podés hacer, como te digo, queda a criterio del calculista. Si vos querés hacer súper exacto, lo tomás a los 8 puntos. Si vos querés hacer, digamos, no, por ahí no tan exacto, aparte podés hacer, tomar, no sé, 5 puntos. También te va a dar exacto. Ya estás tomando, ya se aproxima bastante a tu curva. En el primer pero caso, cuando veíamos el mínimo ejemplo entre podría una ser recta, 4, profe, parábola ¿o no? para este tipo de problemas, sí, mínimo 4. O sea, de orden 3 como mínimo. Orden 3 como mínimo. Bien. ¿Me entienden? Profe, o sea Eso que si sí. usted tiene algo técnico así, es preferible tomar 4 puntos como mínimo. Sí, con 4 puntos como mínimo, si yo no conozco la forma de la función, como te decía hace rato, si yo los gráficos y veo que es una recta, si yo veo que es una recta, o ya veo los gráficos y ya veo que tiene una forma de parábola, y a lo mejor puedo hacerlo tomando 3 puntos nada más. Pero lo mejor y más ahora que uno puede, utilizando, digamos, las PC, puede utilizar los 8 puntos. O sea, si utilizamos los 8 puntos es mejor, en definitiva. ¿Me entiendes? Pero no está mal si yo por ahí para hacer algún cálculo o alguna aproximación puedo tomar menor cantidad de puntos. Para el caso del problema, yo no le pido que acá me haga un polinomio de orden 7. Con que hagamos uno de orden 3, está bien. ¿Me entiendes? Pero si alguno quiere tomarse el trabajo de hacerlo para los 8 puntos, bueno, mejor. ¿Se entiende? O sea, esto es, a ver, no es, porque no estamos interpolando para buscar un valor desconocido dentro de dos valores conocidos. Entonces, la teoría me dice que cuanto mayor sea la cantidad de puntos que yo tome, es mejor. Pero a veces, si yo me voy a infinito y tal vez el resultado no me varíe mucho, porque ya con 3 o 4 puntos ya tengo la forma de la curva. De un polinomio de orden 3 para arriba, ya la forma de la curva ya queda más definida. Es distinto que entre 1 y 2, porque hay mucha diferencia entre una recta y una parábola. De la otra manera ya tengo la forma más definida. Entonces, lo que influye en los términos con el orden mayor, o sea, de 5, 6 o 7, va quedando, no influye tanto en la forma de la curva. Pero en teoría, sí, tengo que tomar todos los puntos. Porque recuerden también que vimos en la teoría que en la interpolación son valores exactos, no son valores aproximados como era cuando utilizábamos la aproximación con mínimos cuadrados. Ahí sí se acuerda que teníamos un conjunto de puntos y calculábamos el error porque obteníamos la mejor curva que se aproximaba a ese conjunto de puntos. ¿Por qué? Porque los puntos no eran exactos. Acá no, acá son valores exactos. Entonces, si yo tomo los 8 puntos, bueno, mejor. Pero a los efectos del práctico, con que tomemos 4 puntos y hagamos polinomios de orden 3, está bien. Quedó callado. No les convence, me parece. No, Sí se No, entendió, sí se profe. entendió, profe. Aquí voy. Hay muchas veces que queda a criterio, dependiendo de qué es lo que estemos tratando, yo voy a buscar la exactitud o no. ¿Me entienden? O sea, en la cabeza Sí, pregunta. Mira, hay programas, yo te soy sincero, no lo... yo creo que en el matemática tendría que verlo bien ahí con Marcial, pero soy sincero, no lo estamos manejando porque nos abocamos a la teoría para que conozcan el desarrollo Después sí, seguro que hay software más, hasta como te podrá más hasta una planilla Excel muchas veces para trabajar con esto. Pero no los tengo, no los manejo, sinceramente no los manejo a los software porque bueno, nos abocamos justamente a que conozcan el desarrollo teórico y los fundamentos
de la interpolación en ese caso, con estos dos métodos. Sí, obviamente, es más, si vos la querés hacer más simple, con que cargue en una tablita Excel y le pones tendencia, ya te va a sacar cuál es la función. ¿Me entienden? O sea, hoy hay muchas herramientas para poder sacar esto una vez que tenés los puntos. O simplemente con que armen una tablita Excel. No, yo creo que no. Bueno, sí, bueno, todo eso sí, sí, seguramente, sí. Bien, bueno, ¿alguna otra duda? Che, profe, no sé si eso lo que acaba de decir, porque justo no pude escuchar bien. ¿No sabe qué va a pasar con la regularidad o cómo se va a definir la nota en la materia? Con los Mira, prácticos. por un lado está la presentación de los trabajos prácticos. Y estábamos viendo con Marcial el tema que ahora dice que vuelve la presencialidad, pero todavía es algo que no está definido para ver tomar un parcial que englobe algunos temas teóricos que se vieron en la materia. No está definido del todo eso, pero ya tenemos que cerrarlo a más tardar hasta la semana que viene. Lo que sí o sí tiene que ir es la presentación de todos los prácticos, que hay alumnos que vienen al día y otros alumnos que no vienen al día con la presentación de trabajo práctico. No lo están presentando, yo lo reviso, algunos les devuelvo para que con algunas observaciones, y hay otros que directamente no están presentando nada. Entonces, bueno, les pido a aquellos que no están presentando que se pongan al día con los prácticos, y ya estaremos definiendo a más tardar la semana que viene el tema de algún examen para la regularidad. Pero, insisto, este ha sido un año atípico donde no todos tienen la misma posibilidad. Imagínense, ahora hay conectado 19 y creo que hay inscripto en el sistema como 40. Entonces, no todos tienen la posibilidad de conectarse, no todos tienen la posibilidad de tener una PC para verlo, entonces es complicado. Entonces, por eso estamos pidiendo los prácticos como mínimo, porque sí tienen acceso, digamos, a los prácticos. No es lo mismo estar conectado. Tal vez hay alumnos que por ahí me mandan mensajes que se quedan sin datos y no pueden seguir participando en la clase, y es entendible. Pero los prácticos sí tienen que hacerlo. No es lo mismo bajar un práctico cuando yo mando el desarrollo, ya tienen cómo encararlo. Entonces, eso no hay justificativo por ahí que no lo presenten. Por eso, un examen ya de hacerse sería algo no tan complicado, sino bastante, la idea que sea accesible ese examen. A los trabajos prácticos presentados, ya se daría la regularidad de la materia. Pero la verdad no lo hemos definido todavía con Marcial el tema del examen, pero estimo la semana que viene ya tenerlo definido. Incluso la metodología también, si es que, como dice, se puede volver a clases presenciales, yo creo que sería lo mejor, y si no, de alguna manera hacerlo en forma virtual. Pero como le digo, está la mitad conectado. ¿Qué pasa con el otro 50% de alumnos? Claro, bueno, el cursado, pero no sé el tema de los exámenes. Claro que ya se hizo la otra vez, que anduvo bastante bien, ¿no? Los exámenes presenciales que fueron, no recuerdo, hace un mes atrás, creo, no me acuerdo bien, anduvo bastante bien. A mí me tocó ir a tomar exámenes, si bien yo al ser JTP no tomo los exámenes, pero de la otra materia de quinto año, de generación y transmisión, el docente ya supera los 65 años, entonces él no fue a la facultad, pero fue un examen presencial mixto, porque yo llevé la computadora donde el titular de la materia estaba observando al alumno desde su casa, pero el alumno estaba en la facultad, donde yo estaba ahí como de garantía, por decir de alguna manera, que el alumno estaba solo en el curso. Y bueno, de esa manera, con la camarita que tengo acá, que yo le muestro cuando hacemos el desarrollo, estaba enfocando al alumno y el pizarrón, se hizo el examen.
con todo el protocolo de distanciamiento, de uso de barbijo, de higiene, etcétera, etcétera. Y bueno, y se tomaron varias materias de esa forma. Entonces, yo entiendo que tal vez se podría hacer algo presencial, pero bueno, no lo decido yo. Lo que vos me estás diciendo la facultad, la verdad que no me llegó, no sé cuándo fue, si fue hoy o cuándo fue, pero no me llegó nada de que me haya comentado el director del departamento en ese sentido. Ajá, sí, y han resuelto que no. Pero ¿cuándo fue eso? Disculpa, Prado. No me han comentado. Claro, por la novedad sí. Sí, no, obviamente, sí, las reuniones sí son virtuales. Sí, sí, seguro que sí. Así que bueno, yo me comprometo en tener una respuesta, es más, eh, voy a hablar mañana mismo con Marcial para definir ya el tema de, de la- de algún evaluativo para la regularidad. Lo que sí, insisto, es la presentación de los prácticos. La presentación de los prácticos, el desarrollo del práctico, sí o sí, tienen que hacerlo y presentarlo. Profe, Sí, a ver, regularidad sería nomás, no habría promoción. y bueno, también ese es otro tema, que ahí ya para la promoción, bueno, ahí tendría que ser obviamente algo mucho más profundo que la regularidad de la materia. Eh, en teoría, tiene que haber la posibilidad de la promoción, hay que ver bajo qué condiciones, pero sí, tendría que haber también. Sí, sí, no puede ser un no como respuesta, pero hay que ver cuáles serían. Obviamente, insisto, siempre la presentación de trabajo práctico sí o sí para la promoción de la materia, tanto para la promoción como para la regularidad. Yo me comprometo, mañana voy a hablar con Marcial ya para definirlo a esto y le estoy comunicando en el grupo de WhatsApp. Bueno, profe. ¿Mm? Bien, bueno, que tengan buenas noches y buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Chao, profe, Estamos buenas viendo. noches. No, Chao, nos profe. vemos. Igualmente, Adiós. ingeniero, hasta Hasta luego, luego. buenas noches.